Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Unidad Federal, porque hoy uno se preguntaría en el programa del día de hoy, en este concepto de Unidad Federal, ¿será que el gobierno nacional logra la unidad? ¿Será que la oposición logra la unidad? Bien, tiene relación con el programa, ¿no? Con el objetivo de la federación, ¿no? Buscar la unidad. Y cuando hablamos de unidad, ¿qué es lo que puede provocar en la gente? ¿Provoca en la gente pérdida de credibilidad? Primera pregunta que uno se hace. Yo les puedo dar una respuesta. En instantes la vamos a tener a Pablo Romá, analista político de Circuitos Consultora, y cuando uno escucha que crecen ciertas figuras que vienen por afuera de la política, dicen, bueno, no hay un factor de síntesis muy importante, ya sea por el Frente de Todos y ya sea por Juntos por el Cambio. Más allá que los guarismos en las elecciones, la suma de ambos casi llega al 80%. Si es que en algunas circunstancias no lo supera, pero aparecen nuevas figuras donde de alguna manera empieza a tener efecto sustitutivo. Digo, porque antes lo planteaban como no encuadra dentro de la idea del Frente de Todos, y sin embargo le robó o le cooptó, si no quieren llamar la palabra le robó, le cooptó al segmento más joven. O en Juntos por el Cambio, también le cooptó a aquella gente que no simpatiza con gobiernos que tienen características populares, populistas, como lo llaman algunos, independientemente que comparta o no comparta esa definición. Entonces, hay un factor de síntesis y los políticos se están ocupando de los problemas de la gente. Primer problema de la gente, la economía y la inflación, y sabemos que se ocupan, pero no que funciona con escasa efectividad. Nos vamos a detener después, vamos a hacer una nota con un economista. Yo voy a hacer algunos comentarios respecto de los planes que está trabajando el gobierno para de alguna manera marcar un tope. Digo marcar un tope y me detuve con los términos porque control de precios no sirve como concepto. Precios de referencia, bueno, sirve para referenciar precios, pero todos estos acuerdos que se están haciendo en materia de precios sabemos que la efectividad en el mediano plazo es muy baja. Eventualmente puede funcionar en el corto plazo. Y esto no quita que nosotros también tenemos fuertes críticas a los fenómenos de concentración y las características que generan en los mercados. A ver, el año pasado la economía creció un 10%. Entonces la pregunta que se hace, uno escucha al Observatorio de Deuda Social de la UCA, no, la deuda creció. Conocimos indicadores que, discúlpenme, la pobreza creció. Conocimos indicadores de la caída de pobreza, pero que tienen efecto de 3 meses para atrás. ¿Qué es lo que quiere decir? Este primer trimestre del año, la inflación empujó a la indigencia y que el gobierno buscó de todas formas evitar esto. ¿A dónde fue a parar el 10% de crecimiento del año pasado? Es la primera pregunta que uno se hace. Entonces, atando la política con la economía, vino el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A ver, situación con el Fondo Monetario Internacional que ya estaba definida en el momento de ganar las elecciones, la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández. Había que abonar este año, el 2022, 19.000 millones de dólares y una cifra similar al año que viene. Y el año pasado tendríamos que haber pagado a los acreedores privados un monto equivalente a 8.000 millones de dólares. Realmente impagable, ¿sí? Bueno, impagable. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos viendo tanto en Juntos por el Cambio y en el Frente de Todos, internas, ¿sí? Por ejemplo, utilizar días sensibles para los argentinos, donde el objetivo es otro, como el tema de los desaparecidos, pero se utilizó para mostrar quién tiene mayor poder de movilización y quién le envía un mensaje a uno o a otro, dentro de la coalición gobernante, actos por separados. Después, los 40 años de las Malvinas, de la guerra de las Malvinas, también se utilizó políticamente para marcar diferencias, ¿sí?
vino como dato, como novedad, Diario de una temporada en el quinto piso, un libro que la vicepresidenta le regalaría o le regaló, según menciona, al presidente de la nación. Bueno, todo esto, ¿qué genera la gente? La gente dice, me meto en la rosca. Obviamente, los militantes de un lado y del otro de la grieta, los militantes que acompañan a la Cámpora festejan. Los militantes que acompañan a Juntos por el Cambio, bueno, que se maten entre ellos, que nos favorece el camino. Pero todo esto, ¿qué impacto genera en la gente? Dicen, ¿esto están mirando para el costado? ¿Están mirando para otro lado? ¿Qué es lo que están haciendo? Después te van a contestar, no miramos para otro lado porque estamos buscando que aquellos deudores que se la llevaron, que se fugaron, y acá entran los medios de comunicación. ¿Se acuerdan que decían que del gobierno actual o del gobierno de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se robaron un PBI y el PBI estaba afuera? Después se comprobó que físicamente es imposible hablar. Después dijeron 2 PBI, ya llegaba al extremo al ridículo, pero que la plata también estaba afuera, ¿sí? Y el gobierno actual, o algunas referentes del gobierno actual, el dinero que está en el exterior, que han evadido un sector importante de la economía, que bueno, va a tener un cargo vinculado al pago con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente, aspecto que uno celebra, sí, obviamente, el dinero que se fugó, que se aplique para estos factores, porque cuando se habla de fuga de capitales, también hay información preferencial, hay información reservada, en la cual los actores más importantes de la economía, como ocurrió en el Corralito, sabían cuándo retirar el dinero. Tenían la información precisa de cuándo retirar el dinero. Bueno, y esto, piensa que yo creo que hay mucha controversia, tanto en diputados como en senadores, para que salga como ley pasando por ambas cámaras, ¿sí?, para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. No estoy abriendo un juicio de valor en cuanto a la medida en sí, de una carga, quien lo declara el 20% de ese patrimonio evadido, no declarado, y si no lo hacen, a través de el relevamiento de 3 secretos, el bancario, el bursátil y el cambiario, con esos 3 secretos, que aquellos que puedan denunciar quienes tienen dinero en el exterior. Bueno, ese es un poco el esquema que está atado, la política y la economía, porque el Fondo Monetario Internacional terminó siendo una disputa dentro del gobierno nacional que consiguió la aprobación del pago de la deuda que contrajo el gobierno anterior, fue conseguida con apoyo de la oposición. Entonces, este sector del oficialismo que no apoyó, dice, bueno, saquemos esta ley. Por otro lado, la inflación que no para. Datos, indicadores de la suba de los alimentos que son preocupantes. Un secretario de Comercio Interior que pone una serie de medidas, incluso la aplicación de multas a aquellas personas, aquellas empresas que han incumplido, que han aumentado los precios que estaban dentro del marco de precios acordados con el gobierno. Aquellos que han especulado están buscando aplicarle sanciones. Como les dije en la apertura del programa, la efectividad es muy baja. La efectividad puede andar funcionando dentro del corto y o mediano plazo. Pero no obstante ello, cuando la inflación se dispara, y para evitar la hiperinflación, ahí me contradigo en el mensaje que le estoy dando a todos ustedes, es necesario que te digan, los precios cuidados son, y hay 4 planes, 1.600 productos en precios cuidados para que vos tengas referencia. Pero de pronto mucha gente no accede a las grandes cadenas de supermercados. Entonces están logrando cerrar para este viernes 60 productos en todos los supermercados de proximidad o en la gran mayoría de supermercados de proximidad que te lo vendan, o super chinos si lo querés llamar, o el super de la esquina, que estos 60 productos lo vendan, que te marcan una referencia que hacen al consumo popular, que hacen a la canasta alimentaria. Aspecto que se quiso implementar el año pasado con el Super Cerca y no funcionó. No funcionó porque los supermercados chicos recibían el producto al mismo precio que debían comercializarlo. Dijeron, no lo vamos a vender. Y eso fracasó. Ahora
Aparentemente llegaron a un acuerdo con los distribuidores de las alimenticias para que a estos supermercados de proximidad tengan un margen para vender estos 60 productos de referencia. Si camina los 60 productos de referencia, si camina, si funciona, si se encuentra, puede ser un desafío del 60% del consumo, que son 200.000 micro supermercados, si lo quieren llamar así, contra 4 o 5 cadenas grandes que referencian el 40% de la venta total, ¿sí? Un desafío muy grande, el sector alimenticio, las distribuidoras alimenticias y el retail o las cadenas de supermercados y los supermercados chinos, que se agrupan también en consorcios o grupos, cámaras de supermercados de proximidad, a ver si pueden llegar con estas referencias. ¿Para qué? Y para un dato que sí no es menor. Esta suba de precios tracciona cada vez más a la población a la indigencia, ¿no? Entonces dije, después, por otro lado, están los 7 cortes de carne que sí se encuentran en los grandes supermercados, no todos los días, pero sí se encuentran, a precios especiales. Hay que saber elegirlos. Me preguntan acá, en los programas de televisión, en la radio y demás, sí, tenés que buscarlo, tenés que tener tiempo. Si no tenés tiempo, no lo vas a encontrar. Tenés que preguntar al repositor a qué hora colocan esos productos y ahí vos verificás el precio del producto y no te diría que sea mala la carne, la cantidad de grasa que puede tener ese producto. Ese es el aditamento, la sugerencia que te puedo dar, pero me ha tocado escenarios en la cual tuve la oportunidad o el beneficio de poder hacer un asado con cortes que estaban en precios, en los precios convenidos con el gobierno y demás, y la carne era muy buena. Hay que saber elegirlo, ¿sí? Es un gran, representa también un gran desafío. Después también buscan incorporar como cuarto elemento, cierro con los temas económicos, en la canasta de productos a las frutas y verduras, aspecto que descuidó el gobierno estos 2 años. Volaron por las nubes los precios de frutas y verduras y no lo pudieron contener, no tenían una referencia. Y este es un dato también muy importante. Otra de las asignaturas pendientes que tienen las grandes alimenticias y por otro lado el mercado de frutas y verduras. Bueno, con este escenario está intentando establecer referencias en materia de precios para poder bajar la inflación. ¿Qué es lo que dicen algunos analistas políticos y analistas económicos? Va a ser y también lo dicen del propio gobierno, va a ser un primer semestre fuerte, un primer semestre duro, pero que piensan que con toda esta serie de acuerdos se va a regularizar para el segundo semestre. No obstante a ello, ¿qué tenemos? Presiones económicas originadas ¿por qué? Ya dijimos, algunos productos que están faltando, consecuencia de la guerra de Rusia y Ucrania. A ver, como dato, si yo le leo el titular del día de ayer, dice, ha alcanzado, no digo qué país, no es Argentina, ha alcanzado una inflación en productos alimenticios del 50%. Y me refería a Alemania. Alemania. En Turquía la inflación 60% en la canasta de alimentos. ¿Qué es lo que está marcando? Que hay una inflación inercial que tiene nuestro país, que hay una conducta originada por comportamientos monopólicos, que hay otra conducta originada por emisión monetaria, o sea, la multicausalidad de la inflación y el escenario de la guerra que está generando la suba de precios en el mundo, pero también está generando el faltante de insumos, insumos como el gas, insumos como el gasoil necesario para la cosecha gruesa que empieza ahora. Cosecha gruesa que significa ingreso de dólares. Cosecha gruesa que genera dentro del sector agropecuario una preocupación. ¿Por qué? Porque con respecto al gasoil, el gobierno dice, tenemos garantizado el gasoil. ¿A quién? A los distribuidores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? YPF le provee con determinados márgenes, pero todo el mercado no lo tiene cooptado YPF. Y estos distribuidores, como tienen un precio máximo para vender, ponen restricciones para la venta del mismo. ¿Y por qué? Porque importar cuando se queden sin el gasoil va a ser mucho más caro del precio que lo venden. O sea, lo hacen principalmente por un criterio de reposición del gasoil. ¿Qué es lo que está trabajando el gobierno en varias medidas? Con el gas y con el gasoil. Vamos con el tema del gasoil.
con el biocombustible o biodiesel, el gobierno nacional está buscando, llegó a un acuerdo, para lo cual se pueden combinar los insumos para el sector agropecuario, pueden ampliar la mezcla con el biodiesel un 5% más de lo que estaba establecido. Es un dato no menor porque es muy importante también la participación que tiene el biodiesel. Se exporta al exterior una cifra de 13.000 millones de dólares, equivalente a lo que representa este producto en el mercado. Y se utiliza, o sea, esta suma total entre lo que se exporta y lo que se utiliza en el mercado local. Bueno, todas estas características las vamos a completar en instantes, en un rato, pero sin embargo me quedó una perlita. El gobierno nacional está buscando inyectarle dinero a la gente. En esta búsqueda de incorporación de dinero en el bolsillo, estamos hablando de los jubilados, los pensionados, aquellos que tienen pensiones no retributivas, ¿sí? Beneficiarios de la asignación universal por hijo, la suma de 6.000 pesos. Pero el gobierno salió con una medida, y esto se lo estoy adelantando ahora porque tenemos un periodista y analista de temas gremiales, que es Luis Autalán, ¿sí? Y vamos a preguntar, porque el gobierno pretendió que esta suma también la acuerden los privados. Y desde el lado gremial hay de alguna manera ciertos reparos. Le dicen, esperen un momento, señores del gobierno nacional. Nosotros negociamos las paritarias y cuando negociamos las paritarias, negociamos las sumas remunerativas y las sumas no remunerativas. Todo esto en instantes acá en Unidad Federal. Bueno, señores, hicimos la apertura del programa, lo estamos viendo ahí, en plano abierto. Me acompaña Pablo Romá, director de Circuitos Consultora. Muchas gracias por venir al programa, buenas noches. Y también Luis Autalán, periodista, fuimos compañeros acá en Crónica. Realmente un placer que estés acá en el programa. Un placer el reencuentro, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. No, a vos agradecido. Bueno, vamos a empezar por un primer tema. Yo le cerré la apertura del programa con la postilla. La postilla es, bueno, el gobierno que le quiere meter dinero a la gente, obviamente es lógico, a los que le faltan, pero cuando se meten en el sector privado se generó un ruido importante, no solamente el sector empresario, sino el sector gremial, que en instante lo vas a ampliar, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, a ver. Apasionante tema si los hay. Espejo del hombre, diría Michael Jackson. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, diario de una, fíjense cómo arranco el programa, ¿no? Diario de una temporada en el 5º piso, el regalo de la vicepresidenta de la Nación, Alberto Fernández, el día que se conmemoraba las Malvinas, ¿sí? Bueno, contanos un poco. ¿Escuchaste la introducción del programa, la editorial? Bueno, ¿la gente mira para otro lado o mira en esa dirección, en esos mensajes? Yo creo que la gente está mirando, está muy expectante de cómo el gobierno pueda, digamos, y puede avanzar en resolver al menos uno de los problemas más importantes que vos lo planteabas, que es la inflación, digamos, ¿no? Después está el problema de los salarios, y en esto de la negociación, si los salarios suben, cuánto suben, pero me parece que la vara para analizar todas las cuestiones, no solamente económicas, sino de la vida en general, tiene que ver con la inflación, porque es un gran desorganizador de la vida, digamos, ¿no? Entonces me parece que en ese punto el gobierno sí está siendo muy evaluado, está siendo muy mirado, y no hay, digamos, no hay una percepción muy positiva digamos, de la resolución o de los intentos de resolución de este problema. Yo creo que ese es el punto más débil que hoy tiene el gobierno en cómo encara el problema de la inflación y un poco lo que vos decías al principio, ¿no? Se avanza con un montón de medidas económicas sobre un problema que no tiene una resolución económica, digamos, ¿no? Porque el control de precios no funciona. Los precios de referencia funcionan, pero hasta ahí. Todas medidas económicas. Ahora, me parece que habrá que pensar si esto no es un problema político, digamos, ¿no? Si resolver el problema de la inflación no implica también una resolución política de un conflicto de intereses donde, bueno, claramente hay actores que tienen un peso muy grande y son capaces de generar este problema porque lo que hoy se está poniendo en juego a través de la inflación es el problema distributivo, digamos, sí. ¿no? A ver, porque justo mientras que ibas hablando hay que desmenuzar cada
cada elaboración que haces. No puedo dividir, porque algunos dicen, bueno, dos inflaciones, la de la guerra, yo comenté, si Turquía tiene 60% de aumento en alimentos, el problema es mundial. Pero primero, estaba Macri o estaba Alberto Fernández sin la guerra y había inflación. Entonces, primer escenario que vos dijiste, bueno, lo está evaluando a través de cómo controla la inflación. Sabemos que este gobierno no lo pudo hacer, el gobierno anterior no lo pudo hacer, y el anterior, que sería el de Cristina Fernández de Kirchner, fue perdiendo peso en el manejo y o control de la inflación. Entonces la gente, más allá que evalúe con la inflación, ¿tiene esperanza que va a haber alguien que diga, bueno, por acá está el camino? ¿O sigue viendo a los mismos actores en la televisión que le vienen contando el cuento que vienen contando hace 40 años? ¿Puedo? Sí, por favor. No olvidemos, vos sos runner y vos sos deportista. Sí. En primer lugar, detrás de los precios corren los salarios. Sí. Y en segundo lugar, creo que el tiempo no me permite desmentir alguna, la inflación no era el tema más sencillo que le tocó afrontar al expresidente Mauricio Macri, estamos todos de acuerdo. Por supuesto, por supuesto. Sí, No, sí, claro. Bueno, a ver, Mauricio Macri cerró, ahora ya el gobierno le va a empatar. Mientras tanto, el gobierno actual se jactaba de los números, el gobierno, toda la coalición, ahí no había diferencia, de los números de inflación que tenía Mauricio Macri. Entonces ahora la población, ¿qué pasa? ¿Están mirando los dos para otro lado y aparece un Javier Milei creciendo? Sí, cuando vos mirás el gobierno de Macri, lo que se ve a grandes rasgos es una transferencia de ingresos de los sectores más bajos hacia los sectores de mayores ingresos, digamos, ¿no? Y creo que parte de las expectativas que se habían generado en 2019 con el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández de Kirchner era resolver parte de... Buena metáfora, Alberto Fernández de Kirchner. Sí, es un acto fallido notable. No, notable. pero a ver, eso está internalizado, ya creo que nos pasa Sí, a todos. sí. A ver, sabemos que es la presidenta de la Cámara de Senadores, pero la palabra presidenta sale, ¿no es cierto? Sí, y como nadie nos está escuchando, podemos decir que el oficialismo es el frente de todos contra todos, hoy. Bien, Sí. bien, ya vino bien picante acá el colega. Y creo que en ese sentido este gobierno no pudo resolver parte de ese esquema, digamos, ¿no? Con pandemia, con guerra, con un montón de atenuantes, pero me parece Que no son menores, ojo, ¿eh? No son menores. Pero, son a muy ver, vamos a una importantes. cosa, compró, pero el que le toca gobernar se la tiene que bancar. Pero- compró todos los números, compró la pandemia, compró la guerra, le tocaron todos los números, en ese casillero le tocaron todos El los números. problema es que, digamos, que la respuesta a eso sea que los sectores que vienen siendo postergados sigan teniendo que esperar, digamos, ¿no? Por eso decía lo de inflación como un problema, quizás abordarlo desde una perspectiva más política, Más no tan política. económica, digamos, ¿no? Porque Sí. me parece que la opción es que los sectores postergados sigan esperando y eso me parece que debilita las posiciones políticas del gobierno y Bien. creo que a partir de ahí se abre el conjunto de internas que están planteadas. Pero además sí. poner en tapa cortito, ¿eh? Sí. Poner en tapa algo que, digamos, en esto de lo cotidiano y lo de ir con todos los temas y no parar. El otro día una economista, Eva Sacco, nos decía en Bae Negocios que la referencia fundamental, además de la inflación, es tener en cuenta que el 50% de los trabajadores está en la informalidad. Claro. Sí, señor. Y ahora, bueno, ustedes saben, lo están escuchando porque se salía acá de la vaina, mi querido amigo Luis Sautalán. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, el tema, a ver, yo lo vengo mencionando, inclusive hasta me canso de escucharme yo mismo, porque, bueno, los salarios vienen atrás, ¿sí? Mientras que cierran una paritaria, siempre contamos la película, cierran la paritaria de lo que pasó, pero está viniendo algo nuevo, ¿no es cierto? Contanos un poco, primero, el gobierno busca inyectar dinero, y ahora nos contás un poco cómo presumís vos, estabas diciendo que es una interna, a distintos, pero se metió también con inyectar dinero a aquellos trabajadores que están regularizados y que tienen paritarias. Bueno, ¿cuál es tu visión de lo que está pasando ahí? Bueno, estoy con dos personas más jóvenes. La primera llamada que hay que hacer Sí. es que las paritarias no están desde Cornelio Saavedra y su primera junta. Sí. Es más, hubo un momento que desaparecieron. La segunda es que, como bien marcaban ustedes dos, detrás de los precios corren los salarios y que un dato no menor, hace semanas, porque estamos en abril, ¿no? Sí, señor. Ante la posible pauta salarial del año, el gobierno decía 40%. Veníamos, corregime que sos más experto, 54 y monedas del año pasado. Del año pasado. O sea, ¿qué terminó sucediendo? Los tres primeros acuerdos de paritarias cerraron por encima del 45%. Docentes nacionales, metalúrgicos y ladrilleros. ¿Qué quiere decir? Que la paritaria oficial no alcanzó a caminar. No alcanzó a caminar. Entonces,
ahí se produce la gran pregunta que vos marcás. ¿Cómo inyectar dinero? Y acá te doy el final, si querés después lo charlamos. No, hacemos el corte y después del corte lo ampliamos. Dale. Te digo esto, para ponernos en situación. ¿Qué te dicen los gremios ante la posibilidad de un adicional extra para todos y todas? Que no es negocio paritario, porque en realidad se dan dos cosas. Por un lado, el empresariado, cuando ha habido bonos, no cumple en tiempo y forma para hacerlo efectivo. Sí, señor. Y que esto te resta cuando vos vas a negociar tu paritaria. Más allá de que si bien el ministro Claudio Moroni dice que las paritarias le ganan a la inflación, esto no pasa en todos los gremios. Y hagamos la diferencia entre gremio y sindicatos. Correcto. O sea, hay algunos que alcanzan, si querés, a perder por menos, hay otros que con los bonus y no los bonos le dan un valor de realce, pero vuelvo a lo que vos planteabas de entrada. ¿Cómo inyectar dinero en la población en general de una vacuna que todavía no se inventó? Señores, la vacuna no se inventó, lo dijo Luis. Se quedan con nosotros después del corte. Seguimos hablando de este tema realmente que es atrapante. Bueno, señores, vino muy interesante y muy intenso el tema. Seguimos ahora con Luis, el tema de que el gobierno busca inyectar dinero, ya dijimos, a los jubilados, los beneficiarios de las pensiones no contributivas, beneficiarios de la asignación universal por hijo. Dijo, bueno, pero también hay que ponerle plata a los trabajadores porque están perdiendo con la inflación, y acá Luis hizo un primer adelanto. Los gremios no lo quieren, los trabajadores tampoco, ¿no es cierto? Y es así, porque en realidad las razones no son ni políticas ni filosóficas. Es una cuenta simple, para el que nos está mirando, para ustedes también, para todos, para los compañeros que están haciendo posible esta emisión detrás de cámara. Un bono de 6 lucas, hablemos en popular, para un sueldo de 60.000 es el 10%. Sí. Que se te licúa, no solamente por la inflación de las góndolas, como dijo Hugo Moyano, sino también en la dinámica. Y te condiciona además cuando vos vas a negociar tu paritaria. Claro. Teniendo en cuenta que si bien hay sindicatos que cierran acuerdos con valores agregados importantes, como los bonus, sí, te hablo de bancarios, camioneros, la gente de carga y descarga que está en Mercado Libre, mucho más con la pandemia, marcan una diferencia que está en el convenio. Pero un bono así porque sí, no cierra. No cierra porque además condiciona la negociación que vos vas a tener. Estamos en época de alta temporada paritaria, recién se cerraron muy pocos acuerdos. El dato real es que hace horas los trabajadores de la carne firmaron por el 55% a 10 meses. Le mandamos saludos a Alberto Fantini. Exacto. Todo un mérito, ¿eh? Sí, Todo un mérito. Pero en realidad creo que la incertidumbre es el común denominador, e incertidumbre sobre datos duros. No es una interpretación, digamos, espiritual, filosófica, de empatía y demás. O sea, acá lo peor es que estás haciendo cirugía a cielo abierto y en carne viva sobre la vida de la gente que, repito, con un escenario de informalidad más que importante y con valores, me podrá corregir el compañero, que te marcan la línea de la pobreza cada vez más arriba. La canasta básica no se condice con el salario mínimo vital y móvil que votaron empresarios, gobiernos y centrales obreras hace poco. Me parece que pasa por ahí. Bien, clarísimo. Bueno, hoy ahora sí vamos al plano más macro, si te parece a vos, Pablo. ¿Por qué digo más macro? Bueno, ya analizamos algunas diferencias del Frente de Todos. Mi pregunta es, más allá de las diferencias, vamos a cambiar los términos. Si estás en un partido de fútbol, venís ganando 4-0, y hay diferencia entre los jugadores, no se visibiliza tanto. ¿Viste? Se dijeron algo, se insultaron, pero no se visibiliza. Ahora, cuando las cosas andan mal, vos estás, ahora cambio, no voy al fútbol, estás en el barco, ves que el barco le está entrando agua y están discutiendo los dos timoneles del barco, ahí ya te empezás a preocupar, ¿no es cierto? Bueno. ¿Es un barco con periodistas? Porque ahí también pasa esto. Sí, si vamos ganando nadie dice nada, bueno, ¿no? Obvio. No quise meter el aditamento, periodístico, porque también algunos están capitalizando por el lado que le conviene, ¿no? Pero bueno, en este esquema, ¿cómo está la coalición opositora, ¿no es cierto? Primero, bueno, dejemos que se maten. Pero la coalición opositora ahora tiene algunos desafíos. Primero, el famoso dinero evadido, ¿sí? Que está concatenado con la deuda con el fondo contraída por ellos, que está concatenado con el aumento de los indicadores de indigencia y de pobreza. También se dio
se está dando también otra discusión, que ahí interviene también hasta el oficialismo, pero otra discusión en cuanto a las marchas, las protestas y demás, pero bueno, está creciendo la indigencia. Todo esto es un número, porque nosotros no estamos hablando de que los trabajadores no alcanzan, pero los que están más abajo van a la indigencia, ¿eh? Van a buscar comida a donde sea. ¿Te agrego un tip? Sí. Está la discusión de quien te dice, yo no puedo comprar un pasaje aéreo al exterior en dólares. Y está el que te dice a vos, yo no puedo comprar comida. No puedo comprar comida. Bueno, este esquema, ¿para dónde mira la oposición? No, la oposición yo creo que está pensando básicamente en 2023. Creo que el objetivo después de la elección de 2019 fue ver quiénes son los posibles candidatos para liderar la fórmula presidencial. Creo que gran parte de todas las discusiones hasta acá han tenido que ver con eso. Digo, el posicionamiento de Horacio Rodríguez Larreta, la vuelta de Macri a la escena pública y política, ¿no? Creo que eso también ha sido. Sí, indemne en un sector de la opinión pública, en otro no tanto, ¿no? Sigue teniendo una imagen negativa alta, pero en su base social hoy, digamos, es el principal referente de la oposición. A ver, ¿podés sintetizar que representa al antiperonismo? ¿Es la imagen del antiperonismo o del antipopulismo? Sí, claramente. Mauricio Macri representa si vos querés, al sector más radicalizado. Porque los propios de Juntos por el Cambio critican a Larreta porque no llega al extremo, más allá de lo que dijo los piquetes y demás, pero no llega al extremo que plantea Mauricio Macri, ¿no? Sí, yo creo que en este contexto de crisis, de polarización, digamos, los extremos crecen, por eso, digamos, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y vos hoy mencionabas a Javier Milei, creo que son hoy los tres dirigentes que tienen un mayor nivel de percepción en la opinión pública acerca de cercanía, ¿no? De cercanía, de referencia, de representación de distintos sectores, pero sí creo que son ellos tres lo que están hoy más. ¿Te puedo preguntar cortito? Sí. En ese fenómeno que vos marcás, ¿es tan cierto que los sectores más antiperonistas están captando adhesiones en clase media, ni que hablar, y en pobres hoy? Sí, yo creo que sí, digamos, el discurso de Milei, sobre todo, que es un discurso más de ruptura, un discurso más rupturista, de patear el tablero. Agarró a los jóvenes y creo que a los que antes ingresaban a la cámpora, no sé si están ingresando para el lado de Milei, ¿eh? Y ese discurso creo que también en estos nosotros estamos momentos de suponiendo, crisis, haciendo escenario, un what if, pero es tal cual. O sea, estos jóvenes, porque cuando le dicen la casta política, escuchan los problemas, mamá, ¿vos quién votaste? A tal. Papá, vos, suponete que votó otro. Papá, ¿quién votaste? A tal. Y vemos que estos dos nos pegaron una y aparece un muchacho con ideas que lo primero que dice es desposicionar a los que están. Yo con esta gente no transo, ¿no? No, me parece que nosotros veníamos mirando a Milei y decíamos, bueno, primero el fenómeno social tenía el desafío de transformarse en un fenómeno electoral. En 2019 eso se logró y ahora me parece que tiene el desafío de ese fenómeno electoral en la Ciudad de Buenos Aires transformarlo en un fenómeno nacional, digamos, como desafío. Digo, como en grado de conocimiento, yo te adelanto porque recorro el país, ¿eh? La semana que viene va Javier Milei a Mendoza. Me escribe la gente, pues estuvo sentado en tu lugar acá, me escribe la gente, como fenómeno nacional, sí, está surgiendo y está generando, a ver, inquietudes. Sí, no importa, pero le comento, sí, lo saben ustedes, soy padre separado, pero mi hija más chica además me preguntó, criticando a los dos y a política, no, yo no quiero escuchar la política, me sorprendió que una persona no quería escuchar la política. ¿Qué opinaba sobre Javier Milei? ¿Sí? Ahora te pregunto a vos, sí, en tu dominio y sobre todo el recorrido federal que me consta, ¿te parece que no está insertado, y también a vos, el pensamiento crítico? Porque, digamos, liberales, libertarios, no te dicen qué van a hacer con los pobres para solucionar su problema. Dicen, entonces digo, pensamiento crítico, o sea, fundamentar, razonar y ver que no hay soluciones de hoy para mañana y mucho menos con los formadores de precios. Digo, ¿cómo te impacta a vos eso? Es que lamentablemente, o sea, lo que dice la gente, vamos a ver cada uno, ¿qué es lo que dice la gente? Mira, A me lo llamó al frente de todo, no la acertó. B, Juntos por el Cambio, no la acertó y aparece el loquito diciendo, muchachos,
recordemos nosotros, que yo me acuerdo que en un programa hacíamos la valijita es los que entraban a la casa de Gran Hermano, y en esa valijita en teoría se iba a la casa de Gran Hermano Elisa Carrió, se iban todos los que están ahora, año 2000, se iban todos. Entonces, y en ese momento también prevalecía, ahí fue cuando nació Néstor Kirchner, que tenía 1,7% de intención de voto, ¿sí? En esa casa de Gran Hermano, y todos siguen estando en la casa de Gran Hermano, salieron de la casa y volvieron a entrar a la casa. Pero aparece uno nuevo que se llama Milei y dice, bueno, a ver si podemos ir por ese lado. Está bien, pero... no proponen propuestas. No. Ahí los invito. Sí, pero de repente esto, en términos futbolísticos, ¿no es la selección de Scaloni antes de la Copa América? Porque en realidad lo que sucede es que a veces desde una platea le decimos a Messi cómo tiene que gambetear. Pero yo creo que la búsqueda obliga a ser más profunda, y me parece que si algo falta aparte de Producto Bruto Interno en la Argentina es empatía, de clase. Obvio. Pero a ver, Luis, está yendo muy profundo. Y no quiero ser no quiero ser malo ni despectivo. Pero te lo planteo, chico. Empatía entre colegas. Sí. Nosotros no éramos amigos, pero tenemos una muy gran relación y de respeto. Sí, en cuanto a las coincidencias y diferencias. Pero ¿qué pasa? A ver, ¿qué es lo que también pasa en el periodismo? Vienen las preguntas con opinión, ¿sí? O con la respuesta armada. Hay un montón de cosas que yo puedo pensar y Pablo Roma dice, va por otro lado, y yo digo, pero la pucha, me meto, vos decís empatía, me meto en la cabeza de Pablo Roma, porque la empatía es decir, a ver, el lado donde está abordando la gente, lamentablemente mucha parte del periodismo invitan a los que quieren escuchar siempre. ¿Y sabes lo que está pasando ahora? Y a ver si te lo pido a vos, porque afortunadamente te invitan en todos los canales. Vos haces la recorrida de América, Canal 13, hasta C5N, te invitan a todos. Atraviesa la grieta. A todos los canales y demás, que me imagino que también es un desafío, pero a veces te vienen con la respuesta triturada en la pregunta, ¿o no? Sí, muchas veces sí, aparece ya todo masticado y a veces es difícil también plantear algunas ideas que uno tiene en base a cómo analiza la realidad y con qué categorías que a veces no son compartidas, y eso a veces hace un poco más complicado el diálogo y el intercambio, digamos, ¿no? Y me parece que está bien generar espacios donde haya esa discrepancia de ideas, a veces la no linealidad, digamos, ¿no? Porque muchas veces, pero no solo en el ámbito periodístico, sino en casi todos los ámbitos. Hoy estamos por eso, una reunión de familia. Insisto, como la polarización es tan fuerte, digamos, se busca siempre la linealidad, la continuidad, y a veces la contradicción, la ruptura aparece como un problema y no como un disparador para pensar y reflexionar en otros aspectos. Y como cierre, vos, ¿qué es lo que ves acá dentro de este contexto o dentro de este escenario? Porque justo acá Luis hablaba de empatía, si cerramos con un temita cada uno. Sí, cómo no. Sí, pero dentro de este escenario, ¿qué es lo que estás viendo? O sea, por ahora, propuestas no hay. Por ahora, o sea, si vamos a hablar, tenemos algunos economistas también, que lo hemos invitado, que ha estado acá, Hernán Lacunza y demás, pero bueno, en definitiva, los economistas que más prosperan comunicacionalmente son los reyes de la paradoja. O sea, los que te hacen comparaciones, frases cortas, bien tangueras, si vamos al caso Melconian, son esos, pero las cuestiones de fondo en sí, o sea, las frases armadas funcionan en los medios, pero cuestiones de fondo no propone nadie, ¿no? Y esto es una asignatura pendiente de la política argentina o a nivel mundial. Sí, yo creo que hay que tratar más los problemas estructurales, abordarlos más desde su concepción, desde su origen. Quizá es un defecto profesional de sociólogo, pero me parece que eso es un punto pendiente, y creo que en este contexto la perspectiva más clara, yo creo que que va a continuar la situación de crisis, digamos, ¿no? Tenemos una crisis económica, una crisis política dentro de la coalición de gobierno, y un problema social que está cada vez más fuerte, más latente. Venimos de una acampe de casi 3 días en la 9 de julio, con lo cual yo creo que eso es un punto a tener en cuenta en términos de las perspectivas que abre este escenario. Me parece que si no se empiezan a resolver algunos problemas, la situación social puede como en potencial agravarse más de lo que está. Luis, te cambio de tema, ¿eh? No, te voy a cambiar de tema, pues viene el especialista acá y quiero... Bueno, contanos un poco, ¿cómo ves este escenario en el ámbito gremial? Y en el ámbito gremial hay muchas jugadas, hay de póker y de ajedrez. O una, llamémoslo jugada,
la caída de Antonio Caló, a mí me agarró, dije que podía ser, pero no que iba a ser tan firme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo dentro? De pronto se dice que entre Hugo Moyano y Pablo Moyano la relación no está bien, y así seguimos. ¿Qué es lo que pensás que puede pasar este año en el ámbito gremial, en cuanto a alianzas y obviamente en cuanto a defensa de los intereses de los trabajadores? Te lo resumo, no digo en Twitter, pero en algunos párrafos. Cuando la CGT en noviembre cerró su congreso con forceps sobre la hora... Sí, nos cruzamos ahí, ¿te acordás? Exacto, sí. Sin Pablo Moyano en el estrado, hubo dirigentes de la cúpula se enojaron porque en BAE escribimos que la unión era ante el espanto. Sí. Y acá no voy a citar la fuente, pero una vez un dirigente sindical veterano me dijo, el límite de la reacción sindical, en el tiempo que sea, Sí. más allá de la izquierda, con todo el respeto, es cuando tu reclamo hace poner en peligro la fuente de trabajo. Esto a veces significa negociar paritarias en baja para mantener fuente de trabajo. Discúlpame, que el especialista fue el gobierno anterior. Especialista. Mirá la gente que hay en la calle. No, pero absolutamente. Sí. Los asteriscos es que en el mundo sindical se toma referencia que, como ustedes dicen, los que razonamos, o los que razonan, mejor dicho, por tópicos del momento, no piensan de dónde venimos, ni en la pandemia ni en la pandemia de Macri. Y además tienen este desafío, el recambio generacional. Esa frase popular de los trabajadores van con sus dirigentes a la cabeza, en el reclamo o con la cabeza de los dirigentes, en otra forma se dio. Y ahí está el desafío. Porque en mayo el gobierno plantea un Congreso Nacional de la Productividad. Y esto implica la discusión de convenios. Ahora, los invito a pensar a ustedes. ¿Podemos considerar nuestras especialidades sin capacitarnos, sin cambios que la pandemia aceleró, como el teletrabajo y demás? Claro. Digamos, creo que ahí están los grandes desafíos en cuanto a lo que decía el compañero respecto a la necesidad estructural. Porque además, y con esto cierro, la discusión de paritarias, la discusión de la inflación y la discusión de todo lo que vos quieras en materia salarial se da con los formadores de precios. O sea, estás discutiendo reglas a la FIFA, por la metáfora futbolística, con los dueños de la FIFA. O sea, no hay una igualdad de condiciones. Un dirigente de la CTA me decía, la mesa está inclinada, vamos a negociar, imaginemos que somos sindicato de prensa, en una mesa que está inclinada como una pirámide de Egipto. Y esto también condiciona, es lo preocupante. Trabajo, salarios e inflación. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la Un placer. Bueno, señores, un corte, no se vayan, que tenemos el último bloque. Vamos a hablar de economía y nos acompaña Nicolás Pertierra. Bueno, señores, un programa que vino intenso, ¿sí? Como vino intenso, vamos a hablar de economía para relajarnos, pero me parece que no es verdad lo que le estoy diciendo, porque con economía no nos podemos relajar. Nicolás, el tema de la inflación, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, desafíos que tiene el gobierno, en la apertura del programa comenté, va a trabajar, llamémoslo así, referenciando precios en 4 líneas, los 1.300 productos en los supermercados, los 60 productos en los supermercados de proximidad o superchinos, los 7 cortes populares de la carne y las referencias en el mercado, algunos precios de frutas y verduras. Bueno, contanos un poco, ¿esto alcanza, no alcanza? A ver, podemos abrir un poco la mirada y ver eso en una perspectiva más general. Dale. No son medidas nuevas, por un lado, ¿no? Está claro. Sí. Hace bastante que tenemos el problema de la inflación y hace bastante que estamos con medidas de este estilo de acuerdos, canastas y demás. Primera cuestión a señalar, es mejor que estén esas políticas a que no estén. Eso me parece claro, digamos, ¿no? Bien. Si no estuviese eso, el escenario sería todavía más complicado a fin de mes. Pero de ahí a una solución definitiva del ¿Te puedo problema... interrumpir? ¿Me permitís una pequeña? Pero para que vos sigas, ¿eh? Totalmente. Lo había comentado en la apertura del programa. A ver, son medidas de cortísimo plazo, no funcionaron antes. Sin embargo, hoy por hoy, cuando hay un descontrol de precios, que te digan, bueno, estos son algunos precios de referencia, sirve para que el consumidor algo tenga de información. Es que esa es la función. Algo tenga de información. ¿no? Cuando vos tenés una disparada, tratar de contener la disparada. Bien. Algo parecido había pasado en octubre, cuando le tocó asumir a Feletti en la Secretaría de Comercio en octubre del año pasado. Había tenido también un aumento muy brusco de precios en un periodo corto de tiempo. Y tuvo que hacer, en ese momento no había ninguna guerra internacional, no había ninguna disparada de precios internacionales, todavía mucho menos justificado, digamos, que ahora.
pero tuvo que ensayar también una solución parecida, retrotraer algunos precios, porque los aumentos eran claramente injustificados. En este escenario es más difícil saber qué es justificado y qué es injustificado, ¿no? Por eso también tiene un rol activo la Secretaría de Comercio. Pero me parece que como se ve que no van a llegar a amortiguar completamente el impacto en los precios, que igual se va a convalidar una suba importante de precio de la canasta básica, aparece en otra batería de medidas, otra batería de políticas por el lado de ingresos, ¿no? Que tiene que ver con bonos en jubilados, refuerzo en tarjeta alimentar, que si no se anunció, para mí se tiene que estar por anunciar. No, pero ya está. Me parece que es un hecho. Pero bueno, cuando se responde con el lado de los ingresos es también porque no se pudo contener del lado de los precios, ¿no? Bien. Y bueno, y en este contexto a ver, primero, el tema de aplicarle las multas a aquellos que han especulado y demás, ¿sirve o no sirve? Yo creo que es un mensaje de que tampoco se puede hacer cualquier cosa, que los acuerdos que se firman están para cumplirse, porque si no todos se sacan la foto a la hora de firmar el acuerdo y el anuncio y después a la hora de cumplirlo desaparece. Sí, aparece digamos, ¿no? tal empresa de primer nivel del sector alimenticio, acordó y terminó no acordando nada. Encima no estamos hablando de empresas con poca espalda, digamos, ¿no? Son empresas que tienen una incidencia en el sector muy importante. Pero me parece que todavía yo no veo sobre la mesa un programa antiinflacionario, veo un programa de contención. No estuvo antes de la pandemia, no aparece ahora después de la pandemia. Son varios condimentos, ¿no? Que hay que alinear para un programa antiinflacionario. Algunos lo llaman plan de estabilización, digamos. Pero en esos planes integrales son muchos los condimentos que hay que meter en simultáneo. Y ahí podemos pensar desde el Banco Central con la tasa de interés, la cuestión de los alquileres, de cómo se proyecta la inercia inflacionaria hacia adelante. Estas dos cuestiones son centrales, la tasa de interés y los alquileres. Si no bajan la tasa de interés, si no baja la actualización de los alquileres, los precios de los que venden o tienen una peluquería y alquilan el local para fijar precios, digamos, van a tener que aumentar sus precios también, digamos, ¿no? Entonces, insumos difundidos de la industria, metales, plásticos, vidrio, todas esas cosas no parecen estar sobre la mesa, ¿no? No se ve lo que uno llamaría un programa antiinflacionario. Bien, o sea vos estás notando que hay ciertos sectores que está faltando protagonismo en este tipo de acuerdos. Sí, sentar muchos más sectores por un lado. Lo que es cierto es que para poder hacer eso el gobierno necesita tener también un frente interno mucho más alineado de lo que está hoy, ¿no? Y compartir y poner en la inflación el centro de la cuestión económica. Hasta ahora estuvo muy preocupado por cuestiones que también uno entiende que son importantes, como la renegociación de la deuda, como la negociación con el Fondo Monetario, pero ahora se ve que la cuestión, por más que se vaya empatando de los ingresos, por más que haya bonos y demás, se ve que pega muy duro el tema de la inflación, ¿no? Porque se empieza a hacer difícil proyectar mes a mes hasta en un hogar, ni hablar en una empresa o en un negocio. Bien, vamos dentro de lo que es la macroeconomía. El año pasado la economía creció un 10%. Tras que vino una caída, algunos dicen, bueno, si cayó, era lógico que crezca. Depende del economista que le preguntes, del político que te responda. Pero dejando de lado esa opinión, ese 10%, ¿dónde fue? Si la línea de pobreza está alta, más allá que el último indicador dio baja, pero una baja, un dato desactualizado. Con los nuevos datos de inflación, presumo que empuja nuevamente a números altos de pobreza indígena. ¿A dónde fue ese crecimiento del 10%? En una oración, ¿dónde está? En margen de ganancia, en una rentabilidad. Claramente la rentabilidad que tienen muchos sectores de la economía es mayor ahora, después de la pandemia, que antes de la pandemia. ¿Y cómo medimos esa rentabilidad? En lo que le queda a la empresa por cada producto vendido. A ver, del Centro de Estudios Calabrini Ortiz, ¿tenés algún dato, por ejemplo? Ahí lo estás midiendo por producto vendido, pero datos principalmente bueno, yo he visto algunas alimenticias, ¿sí? Que durante los 2 años de Macri dieron pérdida y empezaron con pandemia a dar ganancia. Y después ahora, llamémoslo pospandemia, si es que es pospandemia, también con márgenes de rentabilidad. ¿Podés darnos algunos datos? Bueno, el sector alimenticio me parece que es uno clave. Siempre estuvo, salvo en 2021, todos los años anteriores vino 5 puntos por arriba de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Había inflación del 55%, los alimentos aumentaban un 60%, más que el promedio. Sí. Pasó eso en 2018, en 2019 y en 2020. Pero algunas de esas dieron operativa pérdida
y con colocaciones financieras ganancias, algunas empresas alimenticias. ¿A qué voy? Hay un contexto donde están dando ganancias. Bueno, más allá de la suba de precios, ¿no? También porque generaron una maniobra financiera, se habían endeudado mucho en dólares, ¿no? Sí. Y hoy están aprovechando los pocos dólares que hay en el Banco Central para desendeudarse de los créditos que habían tomado, Sí. porque no cualquier empresa se endeuda en dólares, ¿no? Digamos, estamos hablando de las Correcto. grandes empresas, Sí, Arcor, correcto. Molinos y demás. Entonces, también aprovecharon eso. Hoy se están desendeudando porque ven que la brecha cambiaria se puede disparar y eso también juega en los balances, de alguna manera. Bien. Pero lo que se ve ahora, lo que nosotros registramos, variación de precios semana a semana en el supermercado. Siempre veníamos viendo que los alimentos frescos, secos y bebidas estaban al tope de las variaciones. Lo que se ve las últimas 2 semanas es que ya limpieza y perfumería, que también son componentes de la canasta básica, Obvio. también siguen atrás con un poco de rezago por ahí, con una semana de delay, con una semana de diferencia, también están aumentando al 6-7% mensual. Y también es un componente importante de la canasta básica que no se está quedando atrás. Bueno, clarísimo, Nicolás. Muchísimas gracias por haber venido al programa. A ustedes, muchas gracias. Señores, no se vayan, que en instantes vamos a contar más novedades, principalmente una entrega de diplomas que hubo dentro de la federación en distintas provincias. Bueno, señores, estamos cerrando el programa, pero tenemos algunas noticias del Centro de Formación Tecnológica de FATFA, ¿sí? El Instituto Superior de FATFA, que nos hace llegar las siguientes imágenes de la entrega de diplomas. Y vamos primero a la provincia de Chaco. Creo que ahí tenemos las imágenes de la provincia de Chaco, porque el miércoles 30 de marzo, en la sede de la CGT Regional de Resistencia, el Sindicato de Trabajadores de Farmacia de Chaco, que conduce Raúl López, hizo la entrega de certificados en los técnicos de gestión de farmacia en el curso dictado por el Instituto de FATFA. Bueno, las felicitaciones, a ver si podemos ver más imágenes. ¿Sí? A ver si tenemos más imágenes donde ahí estamos viendo quienes han recibido los certificados. Ahí estamos viendo, ¿sí? Esto se realizó en la CGT Regional de Resistencia. Estamos viendo fotos que nos enviaron. Se las enviaron animadas. Ahí lo vemos al secretario general de Chaco, Raúl López, haciendo el agradecimiento por el sacrificio y el esfuerzo de todos los que cursaron durante el ciclo lectivo 2021. Y también, si podemos pasar a las otras fotos, en la localidad de Campana, ahí lo vemos, que está Rodolfo Martínez, que es el secretario general de CITFAR, y junto al secretario gremial Darío Jiménez, entregaron los certificados de técnico en gestión de farmacia. Ahí vemos una de las alumnas del curso, ¿sí? En el año 2021. Bueno, felicitaciones por este logro obtenido. Desde ya, es un compromiso realmente que tiene la Federación con todos ustedes para llegar de esta manera con el Instituto de Formación Tecnológica de FATFA. Señores, ahora sí voy a dejar la carpeta y el material acá periodístico. ¿Por qué? Porque tengo que hacer los agradecimientos y corresponden a Sastrería Windsor. Este saco, esta camisa es de Sastrería Windsor, www.sastreriawindsor o @Sastrería Windsor, que está ubicado en la calle Maipú 843 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene en este programa que se llama Unidad Federal.